Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video quiero responder una pregunta que muchos de ustedes se hacen y siempre la veo en los comentarios, y es qué moneda debemos minar para poder sacar el mayor provecho a nuestro poder de minado. Y la respuesta varía dependiendo a varios factores, pero por lo general las mejores monedas para minar son RLT y Ethereum, porque normalmente pagan un poco más. Y ahora les voy a mostrar cómo determinar eso. Hay cuatro factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a determinar cuánto podemos generar. El primer factor que debemos considerar es el precio de la moneda. En segundo lugar, el tamaño del bloque de recompensa. En tercer lugar, tenemos que también factorizar el poder de minado de la red de la moneda. Por ejemplo, en este caso, el poder más alto es en RLT, pero también es la que da más recompensa. Entonces, como que eso equilibra. Y el cuarto factor que tienen que tener en cuenta es su poder de minado. El poder de minado que tengan ustedes va a importar mucho porque esto va a determinar qué porcentaje del bloque de recompensa van a recibir. Lo primero que quiero mostrarles y quiero que entiendan un poco para que puedan hacer sus propios cálculos son las unidades que usamos para minar. Vamos a este cuadro y acá pueden ver todas las unidades que se usan en minería, empezando desde el hash, el kilo hash, el mega hash, pero en Rollercoin las cuatro principales que usamos son estas cuatro de abajo, que son el giga hash, el tera hash, el peta hash y el exa hash, que es la unidad más grande que usamos hasta el momento, que es la que indica cuánto poder de minado hay en cada moneda y en la red completa, incluyendo las 5 monedas que podemos minar en Rollercoin. Entonces, eso simplemente quería que lo vean para que más o menos puedan entender, porque mucha gente también pregunta cuánto vale un petahash, cuánto vale un terahash. Bueno, acá tienen la respuesta. Un exahash son 1000 petahashes. 1000 petahashes es igual a 1.000.000 de terahashes y 1.000.000 de terahashes es igual a 1.000 millones de gigahashes. Y esto nos va a servir para calcular lo que les quiero mostrar. Entonces ahora voy a traer la calculadora acá para mostrárselas y que puedan usarlas. Como les digo, les voy a explicar esto y al final les voy a dejar el link en la parte de abajo para que puedan descargarla y usarla si es que creen que les puede servir. He usado como poder de minado un petahash, como dice acá, PHS. Es un petahash para hacerlo más sencillo y que todas las cuatro monedas estén iguales. Los factores a tener en cuenta cuando vamos a determinar qué moneda minar son cuatro. El precio fiat de la moneda, que es el precio actual de la moneda, el tamaño del bloque de la recompensa, el poder de minado de la red de la moneda y tu poder de minado. En este caso he puesto el poder de minado acá para que podamos hacer el cambio y cada uno pueda poner su poder de minado luego. Les voy a dejar esta calculadora para que puedan hacer sus propios cálculos más adelante, pero para que puedan entender cómo llegamos a estos números voy a explicárselos acá. Normalmente con los poderes de minado normal y con los precios actuales de Bitcoin, de Ethereum, BNB y Doge, la moneda que más conviene minar es Ethereum completamente. La cantidad de dólares que ven acá es la cantidad de dólares que pueden sacar con un petahash minando mensualmente. Eso es siempre y cuando los poderes se conserve de la misma manera. Obviamente eso cambia normalmente, así que es difícil poder decir si acá un mes va a ser igual. Por ejemplo, hace un mes atrás Ethereum estaba valiendo más o menos 3.500, entonces prácticamente generaba lo mismo con Ethereum o con BNB. Pero los precios van cambiando. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta para poder decidir qué moneda minar en qué momento, y por eso siempre hay que hacer este cálculo. Cuando hacen la pregunta de qué moneda debo minar en este momento, la respuesta nunca es la misma, aunque por lo general, como les digo, es Ethereum y RLT las que pagan un poco mejor. En este momento RLT está pagando doble, así que por eso en vez de ser acá $7 es un poco más. Ahora, estos números que ven acá va a responder otra pregunta que muchos me hacen. La pregunta es, ¿puedo minar otra moneda y luego convertirla a RLT? Sí, sí se puede hacer. El problema de eso es que al hacer el cambio, a pesar de que Rollercoin no dice que está cobrando una comisión, en realidad perdemos un 18% cuando hacemos la conversión. Por lo tanto, si cambias $10 de BNB que te costó todo un mes minar, vas a recibir solamente 8.7 de RLT. Obviamente lo digo teóricamente porque no puedes comprar fracciones de RLT, sino que tienes que comprar la cantidad con un número entero. Entonces ese es un factor muy importante tener en cuenta, por eso que lo puse acá. Esta es la cantidad que pueden minar de cada moneda y esta es la cantidad que sacarían si los convierten todos a RLT. En este momento conviene minar más RLT, pero esto es porque están dando un doble recompensa en RLT en este momento, que va a durar, si no me equivoco, hasta dentro de 3 o 4 días más. Y luego va a regresar el bloque a la normalidad, que serían 30 RLT,
y entonces convendría otra vez minar Ethereum nuevamente. Yo nunca cambio ninguna moneda por RLT. Si quiero RLT, mino RLT, y normalmente lo que estoy haciendo ahora es minar monedas y RLT. Yo estoy minando 60% de Ethereum y 40% de RLT, porque lo que consigo en RLT lo uso para reinvertir y lo que saco en Ethereum lo uso para retirarlo. Así que esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. A mí no me gusta hacer ese cambio porque perdemos un 18% y eso es bastante trabajo que nos cuesta para conseguir las monedas, así que no creo que sea justo hacer ese tipo de cambio. Ahora, volvamos a hacer el cambio como si no hubiera el doble bloque de recompensa en RLT. Entonces pongamos que hubieran solamente 30 RLT. Otra cosa que me di cuenta, en este momento la red de RLT está en 16 exahashes, 16.935 exahashes. Yo acá lo he puesto en petahashes para que sean la misma unidad de medición como esta de acá, para hacerlo más sencillo y que no nos confundamos. Pero como ya les enseñé anteriormente, 16.935 petahashes es lo mismo que 935 exahashes, así que esta es la misma cantidad. Entonces, antes de que el RLT estuviera en doble, el poder de minado de RLT estaba más o menos en 12.000 o 11.500. Vamos a poner que era 11.500. Y el poder de Ethereum estaba un poco más alto, estaba más o menos en 7.500. Por lo tanto, en teoría convenía también seguir minando Ethereum porque obviamente te está dando más. Pero si es que estás minando Ethereum para luego convertirlo en RLT, entonces ahí ves que hay una ligera desventaja, porque en RLT hubiera sacado 11.27, que era el 100% de lo que minabas, mientras que al convertir los 13.27 que sacabas en Ethereum, al convertirlos en RLT estabas perdiendo un 18% y solamente estabas sacando 10.88 RLT. Por lo tanto, la recompensa seguía siendo más alta en RLT. Así que por eso les digo que es bastante importante que hagan estos cambios. Es bastante importante que tengan eso en mente. Yo solamente mino Ethereum si es que voy a retirar, y mino Roller Token para reinvertir, como les decía. Otro factor que puede ser positivo y negativo a la hora de minar Ethereum, por ejemplo, o cualquier otra de las monedas, RLT prácticamente es como si fuera un stablecoin o una moneda estable, ya que está igualado al precio del dólar. Entonces va a ser un dólar ahora, mañana o pasado mañana. Mientras que Bitcoin y Ethereum, por un lado, puede ser bueno porque se puede revalorizar como está pasando en este momento, pero si hay un crash como el que hubo hace unos meses y de repente Bitcoin se va nuevamente hasta abajo, hasta los 45.000, y Ethereum regresa, digamos, a 3.500, entonces estaríamos viendo que el precio de las monedas, aunque estemos con el mismo poder de minado, el RLT estaría manteniendo su valor, mientras que las fracciones de Ethereum y las fracciones de Bitcoin estarían bajando y no nos pagaría lo mismo. Entonces nos estamos corriendo un pequeño riesgo, ya obviamente por eso les estoy explicando, pero ya cada uno decide qué quiere hacer, si quiere minar, tomarse el riesgo pensando de que Ethereum va a seguir subiendo de precio, como por ejemplo lo ha hecho ahora, 4.609, y Bitcoin en este momento que está aproximadamente en 63.200. Entonces ahí podemos ver que hay unas cuantas diferencias. Ahora imaginemos que de repente BNB llega a $800 por moneda, entonces BNB estaría siendo la moneda que paga más, pero probablemente que si empieza a subir de precio también haya más gente que empiece a minar y este número cambie de 2.700, puede ser que pase hasta 3.200, por ejemplo. Entonces eso también haría que ya él no puedas minar la misma cantidad, ya que la misma recompensa, a pesar de que está pagando ahora más entre comillas, porque la moneda se revalorizó, esa cantidad de dinero estaría repartiéndose entre más gente que se ha visto atraída a esa moneda por la subida del precio. Entonces esos son factores a tener en cuenta. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Lo mejor que pueden hacer con esta calculadora, si es que la quieren usar, simplemente es cambiar tres valores. Cambiar su poder de minado acá. Por ejemplo, yo en este momento tengo, déjenme ver mi cuenta de Rollercoin, tengo 3.111 petahashes, y vamos a ver cuánto es el poder exactamente en este momento de toda la red. Entonces en este momento el poder de RLT es 16.969, así que voy a actualizarlo, 969. El poder de el bloque de recompensa es de 60 Roller Token. Bitcoin, que en este momento está en 9.791 petahashes, que es igual a 9.791 exahashes. El poder de Ethereum está en 6.932.
y el poder de BNB está en 2746 y el poder de Dogecoin está en 3575. Por lo tanto, a mí me resultaría más rentable, obviamente, minar, si es que voy a reinvertir, minar Rollercoin al 100%, pero de todas maneras quiero minar Ethereum. He decidido minar 60% Ethereum porque quiero ir juntando para retirar, y también quiero minar RLT para seguir comprando mineros porque mi meta es llegar a 4 petahashes. Finalmente vamos a hacer el cálculo como si no hubiera ninguna recompensa doble. Voy a regresar esto a 1 para que puedan verlo, para que tenga sentido. Este es un número más realista, que mucha gente que está empezando puede ser que esté muy cerca a un petahash, o alguien que tenga un solo minero pueda tener este poder de minado tranquilamente. En este momento, si la red se mantuviese de esta manera, valdría la pena minar Ethereum. Sin embargo, al desaparecer el WRLT, probablemente esto vaya a bajar hasta 11.000 o 11.500, vamos a poner, y probablemente Bitcoin vaya a subir a 10.500, es muy probable. Ethereum puede ser que suba a 7.500 y BNB suba a 3.3, que era lo que estaba anteriormente antes de la promoción doble de RLT, y Dogecoin creo que estaba en 3.8. Entonces, si ese poder se mantiene algo así similar, sigue siendo RLT la mejor para minar. Obviamente esto es siempre y cuando Ethereum no se revalorice. En este momento vale la pena minar Ethereum porque ha subido bastante de precio, pero eso puede cambiar. Nada nos asegura que en cualquier momento pueda bajar un poco. Sí, yo creo que Ethereum va a seguir subiendo de precio, pero en algún momento va a ser una para. Es difícil que suba como espuma, no digo que no pueda pasar, pero es posible de que pare o baje un poco. Entonces, si bajase simplemente a 4.200, estuviera en esa cantidad normalmente, puede ser que este número baje un poco más. Entonces, valdría la pena minar más RLT, ya que es una moneda, como les dije anteriormente, estable. Si les ha gustado este video, déjenle un like en la parte de abajo. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios. Y abajo en la descripción también les voy a compartir esta tabla de Excel para que la puedan usar ustedes también. Así que espero que les haya gustado, como les dije. Nos vemos en un video pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.